Español. Bloque 1. Práctica social del lenguaje 1. Reescribir relatos históricos para publicarlos. El propósito de esta práctica social del lenguaje es escribir relatos históricos basados en diferentes fuentes de información para publicarlos en el periódico escolar. Primeramente vas a leer el texto histórico de Agustín de Iturbide, que fue tomado de la fuente de Alberto Leduc, Luis Lara Prado y Carlos Roumagnach. Diccionario de Geografía, Historia y Biografía Mexicanas, París. Librería de la Viuda de C. Bouret, 1910, página 485. Después de leer el texto histórico de Agustín de Iturbide, contestarás estas preguntas. 1. Punto y guión. ¿Qué tipo de información te proporciona el relato histórico? 2. Punto y guión. ¿Cómo puedes distinguir un texto histórico de un cuento? 3. Punto y guión. ¿Cómo puedes distinguir un texto de una novela? 4. Punto y guión. ¿Cómo puedes distinguir un texto histórico de una leyenda? 5. Punto y guión. ¿Cómo puedes distinguir un texto histórico de un artículo o una nota informativa? Te cuento que un relato histórico es una narración hecha de manera cronológica sobre algún acontecimiento relevante de la historia. Su atención puede estar en uno o varios personajes, en una serie de sucesos o acontecimientos, en un conflicto específico o en un periodo de la historia o el tiempo. El relato histórico es una narración oral o escrita de hechos reales del pasado. Tiene una secuencia cronológica, es decir, está ordenada en tiempos o fechas y tiene una estructura de 3 partes. Inicio. En esta sección se plantean los hechos. 2. Desarrollo. Se explican y se vinculan los sucesos. Y 3. Final. Partes de un relato histórico pueden ser personaje o personajes, lugar, motivaciones, obstáculos y final. Seguimos con el cuestionario. Después de que ya leíste el texto histórico, contestarás las preguntas. 6. Punto y guión. ¿Cuál es el orden cronológico del texto que leíste? ¿Sí? ¿Qué hizo primero el personaje? ¿Qué hizo después? ¿Qué hizo enseguida? Es decir, ¿o qué ocupó? ¿Qué puestos ocupó primero, después, enseguida? Ese es el orden, ¿qué? Cronológico. 7. ¿Cuál es el personaje principal? 8. ¿En qué lugar se desarrolla el relato histórico? 9. ¿Cuál fue la motivación del personaje? Y 10. ¿Cuál fue el final de este personaje? Te recuerdo que el cuento pues también tiene principio, tiene desarrollo, tiene un final, pero tiene ¿qué? Personajes fantásticos. En los cuentos hasta el perro, el gato, una piedra, un árbol puede hablar, pero vemos que en la realidad pues eso no es cierto, ¿verdad? Y en una novela también se puede aumentar la realidad, es decir, no te cuentan todo tal y como pasó, sino si al escritor se le ocurre inventarse algo, se lo inventa. Entonces, no te cuenta las cosas tal y como son. Tiene algo de realidad y algo de fantasía. Y también cuenta con un principio, un desarrollo,
o trama y el final. Y una leyenda pues nos cuenta mucha fantasía. También tiene algo de realidad, pero muy poco de realidad. La mayor parte es fantasía. Estas donde se desarrollan las leyendas, pues prácticamente en todos los pueblos o cada una de las regiones tiene sus propias leyendas, como la leyenda del Cupatixio, que se desarrolla donde en el Parque Nacional de Uruapan, en la Barranca del Muerto, que seguramente ya la has escuchado. Finalmente te platico de la nota informativa. Podemos definir a la nota informativa como el formato periodístico que se encarga de dar a conocer los hechos de interés colectivo de una manera veraz y oportuna.